Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades crónicas, cómo tener la paz de Dios en medio del dolor. La mayoría de las personas que sufren de alguna enfermedad crónica piensan, si tan solo pudiera deshacerme de este mal, tendría mucha paz. La gente que sufre dolor necesita paz. Sin embargo, la paz no depende de la salud. Aun cuando Jesús, el príncipe de paz, tuvo que beber la copa del dolor, sometió su voluntad a la de su Padre Celestial. Él nos enseñó cómo debemos orar cuando estamos en medio del dolor. Fíjese en Marcos 14:36, él dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Se acuerda de Job también, el siervo de Dios que sufrió mucho? Expresó la confusión que había en su corazón y se hizo las preguntas que inquietan a las personas que padecen de una enfermedad crónica. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Hice algo que hizo enojar a Dios? ¿Me estará castigando Dios? ¿Qué he hecho para merecer esto? Todas estas son preguntas que una persona que enfrenta una enfermedad crónica se puede hacer, cual Job. Luego vamos a ver algunos versículos que mencionan esto. Preguntas como ¿por qué me siento culpable? ¿Realmente le importa a Dios mi sufrimiento? Si tuviera suficiente fe, ¿me sanaría Dios? Allí en Job 7:20, él expresa, si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo, hasta convertirme en una carga para mí mismo? Acá vamos a detenernos por un minuto para entender qué es una enfermedad crónica. Llamamos así a un padecimiento persistente que trastorna la salud del cuerpo durante un largo periodo del tiempo. Esta palabra crónica viene de la palabra en griego cronos, que significa tiempo. Una persona que padece una enfermedad crónica sufre de debilidad física, de una incomodidad constante y en muchos casos de un dolor persistente. Esta copa de sufrimiento no solamente acarrea un estrés físico, sino que también produce un gran desgaste emocional, debido a la pérdida de relaciones significativas, aún de oportunidades sociales y una falta de entendimiento espiritual. El salmista lo expresa allí en el Salmo 31:10, porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Cuando nos referimos a enfermedades crónicas comunes, nos estamos refiriendo a el cáncer, la pancreatitis crónica, el dolor de espalda crónico, cierto tipo de alergias, aún la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia, el padecimiento de la vejiga, el lupus, la esclerosis múltiple, la distrofia muscular, el mal de Parkinson. Bueno, son distintas enfermedades que la persona enfrenta mucho sufrimiento. Ahora es importante aclarar que existe una diferencia entre una enfermedad crónica y una discapacidad física. Una persona que tiene una discapacidad física tal como la sordera, la ceguera o la parálisis puede gozar de un excelente estado de salud. La discapacidad puede ser resultado de una enfermedad que se ha padecido una sola vez. No obstante, algunas personas discapacitadas viven con el dolor de una enfermedad crónica de manera constante o permanente. Vamos a tratar de procesar el dolor y los síntomas de una enfermedad crónica.
El dolor es una respuesta propia y natural ante una enfermedad crónica. Sin embargo, la negación del sufrimiento puede causar más daño que el dolor físico. La copa amarga del dolor no solamente la bebe el afectado, también la comparten la familia y los amigos. Si usted experimenta cada etapa del sufrimiento de manera abierta y honesta, puede estar seguro que a su tiempo Dios sanará su corazón. El salmista en el Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pensemos por un momento en estas etapas del sufrimiento. En primer lugar, existe lo que es una negación, cuando se trata de evitar el dolor que provoca la realidad. Puede ser que la persona diga en esta etapa de la negación: probablemente los estudios médicos están equivocados, buscaré a otro doctor. A propósito, es bueno aclarar que siempre es conveniente obtener una segunda opinión profesional. Pero en esta etapa de la negación la persona dice: me siento mucho mejor, estoy seguro de que estoy mejorando, o pronto aparecerá la cura para esta enfermedad. En esta etapa de la negación la persona no asume la realidad que está viviendo. Job 8:20 dice: He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. En primer lugar, entonces, está la etapa de la negación, pero después está la etapa del enojo, es decir, expresamos abiertamente nuestras emociones, y la persona se vuelve a plantear las preguntas: ¿por qué me sucede esto a mí? Otros no tienen que lidiar con este sufrimiento, ¿por qué lo tengo que pasar yo? ¿O Dios es injusto? En esta etapa del enojo, enojados contra Dios y contra la situación, expresamos lo mismo que Job en su libro, en el capítulo 10:1. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Es la etapa del enojo. Pero no solamente está la etapa de la negación del enojo, sino que también está la etapa de la negociación. Es cuando intentamos cambiar la realidad. Aún la persona dice en este momento: llevaré una vida más saludable, tal vez mejoraré, o no he sido una buena persona, cambiaré y Dios me perdonará. O la persona expresa: si tuviera suficiente fe, Dios me sanaría en forma milagrosa. Y tratamos de cambiar la realidad, queriendo negociar con Dios en medio de una crisis, en medio del dolor. Job 13:20 y 21 dice: a lo menos 2 cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me asombre tu terror. Luego está la etapa de la depresión, esa angustia por la pérdida. La persona enfrenta su realidad, y entonces expresa: mi vida jamás será igual. La persona dice: aborrezco tener que depender de otros, mi vida está acabada, no quiero vivir más. Y entra en una profunda depresión. Job entiende, por eso expresa allí en el capítulo 7:16, él dice: abomino mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues, porque mis días son vanidad. Luego, en la última etapa del sufrimiento, la persona, después de toda esta crisis, llega al momento de la aceptación, para tener una perspectiva positiva de la vida, diferente y tal cual Dios la ve. La aceptación, quiero aclararle que no es resignación, es aceptar la gracia de Dios cada día. Este tipo de conformidad nos permite pasar de la actitud de víctima de la enfermedad a dar un poderoso y glorioso testimonio del poder de Dios en un mundo que no le conoce. Job 42:5, después de atravesar toda esta prueba y este sufrimiento, él expresa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, repasemos un poco en cuanto a estas etapas del sufrimiento que es importante entender cuando uno atraviesa una enfermedad crónica. Primero, la etapa de la negación. Tratamos de evitar el dolor que provoca la realidad. Luego viene la etapa del enojo, es decir, expresamos abiertamente nuestras emociones y aún nos enojamos contra Dios. Luego está la etapa de la negociación, intentando cambiar la realidad, y si uno tuviera ciertos cambios o actitudes, entonces Dios haría otra cosa. Luego está la etapa de la depresión, es decir, cuando uno se da cuenta que las cosas no cambian. Pero en quinto lugar, algo muy importante, es la etapa de la aceptación, es cambiar una perspectiva incorrecta de la vida para tener la perspectiva de Dios.
Una enfermedad crónica nos hace vivir con la sensación de pérdida de nuestro estilo de vida. Esto incluye pérdida de capacidades, de resistencia, de habilidades, aún de recursos y en muchas ocasiones, pérdida en la manera de relacionarse con los demás. Tales cambios alteran dramáticamente la manera cómoda en la que se ha venido desarrollando la vida. Sin embargo, estos cambios abren una puerta a lo que las Escrituras llaman ganar al perder. Es decir, se pierde el estilo de vida anterior centrado en uno mismo y se obtiene un nuevo estilo de vida centrado en la persona de Cristo. Filipenses 3:7, cuando el apóstol Pablo mira su propia vida, él dice: «Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo». Fíjese qué cambio en la forma de ver de Pablo a su vida y a todo lo que él vivía antes. Él había enfrentado y aceptado las pérdidas, pero miraba con una perspectiva diferente. Cuando atravesamos una enfermedad crónica, aceptamos las pérdidas de energía, de fuerzas, de bienestar, de eficiencia, pérdida de concentración, de recreación, pérdida de amigos, de actividades sociales, aún de recursos financieros, pérdida del placer sexual, de una buena apariencia, de control, aún de la capacidad de cuidar de uno mismo. ¿Cuántas pérdidas uno enfrenta en medio de una prueba así? Pero es importante, cual Pablo, cual Job, tener la perspectiva de Dios para no llenar nuestro corazón de amargura. Usted sabía que hay actitudes que pueden alimentar el resentimiento, que genera un mayor dolor innecesario en nuestro interior. Proverbios 14:10 dice: «El corazón conoce la amargura de su alma». Cuando uno enfrenta un tiempo así de dolor, hay actitudes que van alimentando el resentimiento en el corazón y se llena la copa de amargura. Proverbios 14:10 dice: «El corazón conoce la amargura de su alma». Y la persona, cuando se llena de amargura, comienza a rechazar la realidad, aún a reprimir los verdaderos sentimientos, a responder con falsas esperanzas, rehúsa el consejo y aún el tratamiento médico. Recurre a la manipulación para controlar a las otras personas, resiste la ayuda de otros. Hay quejas, hay falta de esperanza, hay una forma distorsionada de ver a Dios, se lo ve a Dios como un ser injusto. Y uno se llena de quejas. Por eso Hebreos 12:15, cuando habla, dice el apóstol: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». Pero la pregunta sigue estando en nuestro corazón: ¿por qué me pasa esto a mí? Mire, más bien la pregunta debería ser: ¿por qué no? ¿Existe alguna persona que esté exenta de sufrir las complicaciones propias de la raza humana? Claro que no. Jesucristo dijo que en el mundo tendréis aflicción. Vivimos en un mundo caído por el pecado, pero la realidad es que, como hijos de Dios, no estamos exentos de enfrentar circunstancias dolorosas, difíciles, como las que estamos hablando. Hay una forma incorrecta de pensar cuando uno tiene este resentimiento, la amargura. La persona piensa: nunca más podré realizar las cosas que hacía antes. ¿Ha pensado de esta manera? Mi vida no vale nada, solo soy una carga para los demás. Pero ¿por qué no pensar de otra manera? ¿Por qué no piensa y dice: no guardaré resentimiento? Pues Dios permite estas circunstancias con un propósito, aunque no lo entienda. Mi cuerpo pertenece a Cristo, así que pediré que mi vida le honre a Él y pueda ser de bendición para otros. Él dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él conoce nuestra vida, nuestras circunstancias, todo nuestro ser le pertenece a Él. Y en medio de todo esto, las preguntas siguen estando en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y nos preguntamos no solo ¿por qué me pasa esto a mí?,
¿Cómo puede ser que si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite que sufra yo de esta manera? Mire, Dios no se complace en el sufrimiento. Sin embargo, aunque no entendemos su brazo soberano, a veces permite ciertas circunstancias para refinar nuestra fe, para desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida, para traer gloria a sí mismo, o aún, cual Job, ni siquiera responde por qué. Sí, un versículo muy alentador es el de 1 de Pedro 1, 6 y 7. Dice, escribiendo en medio de momentos difíciles el apóstol Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Nunca dude del amor supremo de Dios hacia su vida, aun en medio de momentos difíciles como el que está atravesando. Y si estamos en medio de hacer preguntas cuando atravesamos circunstancias difíciles, hay personas que se pueden preguntar si esta enfermedad es resultado del pecado. Mire, a veces puede ser que sí y otras veces que no. Si nos basamos en la Biblia, una enfermedad puede ser consecuencia de algún pecado, o puede ser permitida por Dios para llevar a cabo sus propósitos. Por un lado puede ser consecuencia del pecado. Si miramos 1 de Corintios 11:27, cuando personas, por tomar indignamente la cena del Señor, dice que había enfermos, debilitados y aún otros habían muerto. Esto era una enfermedad debido al pecado. Pero no siempre es consecuencia del pecado. ¿Se acuerda cuando estaba este hombre ciego de nacimiento allí en Juan 9, del 1 al 3? Y el Señor le dice a sus discípulos cuando ellos preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? El Señor les respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, tengamos cuidado en nuestro corazón. Nos examinamos, sí, pero no siempre tiene que ver con alguna situación pecaminosa en nuestra vida. ¿Cuántas preguntas? Y sin embargo, somos tan limitados que no tenemos muchas veces las respuestas apropiadas. Solo podemos mirar desde un punto de vista limitado y considerar algunas promesas de la palabra de Dios. Mire, hay otras personas que en medio de situaciones así se preguntan cómo puede alguien que ha sufrido tantas pérdidas experimentar el gozo en el tiempo presente. Si usted reacciona al sufrimiento tratando de alcanzar la semejanza de Cristo, va a experimentar la libertad y el gozo incomparable de vivir para Dios. 1 de Pedro 4, 1 en adelante dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias o a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Claro, muchos de estos conceptos son conocidos por nosotros. Sin embargo, cuando atravesamos la enfermedad crónica, la prueba, el momento difícil, allí es importante que demos lugar al Espíritu Santo de Dios, para que Él trabaje en nuestro interior y nos ayude a atravesar ese momento con el gozo que viene de su misma presencia. Mire, cuando los vientos de adversidad azotan nuestra vida, el corazón que se refugia en Dios tiene la capacidad de disfrutar de una vida llena de propósito y significado. El sufrimiento suaviza el corazón para que obedezcamos la palabra de Dios. ¿Sabía esto? Mire el Salmo 119, 67. Allí expresa el salmista, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Otra cosa importante a entender es que el sufrimiento abre nuestro corazón para que estemos más dispuestos a aprender. Allí en el versículo 71 de este salmo dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El sufrimiento toca nuestro corazón para que seamos más compasivos. ¿Usted sabía que Dios nos consuela en medio de situaciones difíciles para que nosotros podamos consolar a otros?
Eso lo expresa el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El sufrimiento toca nuestro corazón para que seamos más compasivos hacia las demás personas. Pero también el sufrimiento fortalece nuestro corazón para hacernos madurar. Todos tenemos áreas para madurar. Y a veces situaciones difíciles así producen en nosotros paciencia, fe, como dice Santiago 1:2 en adelante, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, maduros, cabales, sin que os falte cosa alguna. Además, el sufrimiento humilla nuestro corazón, para que no seamos soberbios. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo al apóstol Pablo, cuando éste le pedía que le sane de su vista, que le saque ese malestar? Él le dice: bástate mi gracia. Y luego en 2 de Corintios 12:7 expresa: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Muchas veces el sufrimiento humilla nuestro corazón para que seamos humildes y no soberbios. Pero también el sufrimiento pone de manifiesto la debilidad de nuestro corazón para que encontremos nuestra fortaleza en Cristo. El sufrimiento pone en nuestro corazón el deseo de buscar los valores eternos. Nuestra vida pasa, vivimos 70, 80 años, sin embargo, vuelan de una manera tan rápida, pero en medio del sufrimiento nuestro corazón anhela y busca esos valores eternos que perduran a nuestra vida. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Santiago 1:12 también expresa: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Todo esto nos ayuda a ampliar nuestra visión en cuanto a los momentos difíciles, ¿no le parece? Bueno, el tiempo se nos está acabando, vamos a continuar en el próximo programa, pero creo que es oportuno aprender algunas claves para sobreponerse en medio de una enfermedad crónica. Aceptar las verdades divinas es fundamental. Piense en esto: sus problemas son temporales, pero su gloria será eterna. 2 de Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esta es la perspectiva del cielo, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una enfermedad crónica puede ser una carga o una bendición. Cuando dejamos que la aflicción nos acerque a Dios, es una bendición, un regalo bendito del cielo. La tarjeta de ese regalo dice: incluye la gracia de Dios. La gracia de Dios le sostiene, la gracia de Dios le anima, la gracia de Dios le proyecta, la gracia de Dios le transporta hacia las cosas eternas. De tal manera que, ¿por qué no inclinar nuestros rostros en esta hora y decirle al Señor de toda gracia: Señor, no entiendo muchas cosas en las cuales permites que viva, pero sí sé que tu gracia y tu trono está lleno de gracia, tu persona es una persona llena de gracia, que tu gracia me sostenga en medio de esta prueba que atravieso, de esta enfermedad crónica, para que mi corazón no esté lleno de amargura, sino para que tenga la perspectiva tuya. Que el Señor le bendiga.
sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.